Ok. Bueno, chicos, vamos a comenzar ahora con algunos factores físicos del medio ambiente, ¿sale? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro entorno? Como posterior a esto vamos a hablar de lo que son agentes físicos, pues obviamente sabemos que es la interacción de cosas que pueden estar dentro del mismo ambiente, nada más que ya enfocamos la energía hacia el mismo tratamiento, ¿vale? Ok. Vamos a empezar conociendo lo que es la temperatura ambiente, ¿vale? El calor se pierde por mecanismos físicos, desde la piel caliente hacia el aire más fresco que lo rodea. ¿Sí? Si la temperatura del aire es superior al rango de confort, disminuye la pérdida de calor y si aumenta por encima de la temperatura de la piel, el calor fluirá en dirección inversa. Ok, ¿cómo existen los medios de eliminación del calor por parte del cuerpo humano? ¿Cómo? Creo que para regular la temperatura es como el sudor, ¿no? Ok, tenemos uno, el sudor, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Podría ser lo que es el frío? Mm, ok, ese es un elemento físico con lo cual vamos a regularlo. Pero dentro del mismo organismo, ¿cómo podemos regular si uno ya es el sudor? Los vellos o el cabello. Bueno, no sé cómo se le dice. Por la frecuencia Los vellos respiratoria. que tenemos a nivel de la piel, ¿sí? Nos pueden servir también para frecuencia respiratoria, principalmente nada más, esa es en la temperatura Ah, que generamos de la parte externa hacia los pulmones, ¿vale? ok. Ahora, ¿quiénes son los elementos? ¿Quiénes son los elementos a nivel central que pueden regular la temperatura? ¿Qué órganos en nuestro sistema central regulan la temperatura? Primero El es el hipotálamo. cerebro, ¿no? El hipotálamo. 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 ¿Qué más? Profe, pero no Que puede. ayuda a regular la temperatura y hasta la frecuencia cardíaca. ¿Quién? ¿El corazón? No, El sistema nervioso. no, La piel. ya lo mencionaron. La sangre. No, el elemento regulador dentro de nuestro organismo es el bulbo raquídeo, ¿sí? Es el que se va a encargar principalmente de regular estas sensaciones o estos aspectos térmicos dentro de nuestro mismo organismo y que nos ayuda a condicionar que nuestra temperatura se encuentre ideal, ¿vale? Eh, Ustedes han llegado a ver películas, por ejemplo, donde se generan lesiones a nivel cervical. Existen lesiones por arriba de C3 o abajo de C3. ¿Lo han llegado a observar? ¿Películas? ¿No? Se la ¿Puede pasan repetir? viendo No se le series, ¿no? entiende mucho. ¿Cómo Ok. dijo, profe? Que ustedes han llegado a observar que algunos pacientes. Ustedes Es han que no llegado a se me observar algunos. entiende, profe. Porque se le corta el audio, profe. ¿Qué nos escucha? ¿El audio? O tal vez igual sea Por eso por está el tu cubrebocas. cubreboca. Esperen. A ver, espérenme. A ver, espérenme, porque creo que está fallando ahora.
Ok, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Otra vez. profe. Vamos a intentar. Vale. Ok. ¿Se ve? Sí. Ok. Em, en algunas lesiones, por ejemplo, lesiones medulares a nivel de C3 por arriba o por abajo de esta vértebra, en algunas ocasiones, como están cerca del bulbo raquídeo, de lo que ya es el tallo cerebral, condicionan que el paciente no pueda regular adecuadamente la temperatura. Ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Si es que han podido ver algunas películas en las cuales el paciente es cuadripléjico, llegan a presentar algunos síntomas en los cuales ellos no regulan totalmente su temperatura, ya sea ni por sudor, ni por vellosidades, ni por respiración pueden regularla. ¿Sí lo han llegado a observar? Sí, profe. ¿Sí? Esa condición se llama disreflexia autonómica. Cuando llega a presentarse esta consideración dentro de un paciente, entonces esta regulación que puede existir dentro del mismo organismo no se presenta. Entonces ellos no pueden tener un control de su temperatura, ¿sale? Y no pueden sentir tal vez cuando desciende o cuando sube, y puede condicionar que los procesos febriles en algún momento no se presenten, ¿sale? Este intercambio hasta en el medio ambiente no suele suceder con estos pacientes. Ahora, cuando la temperatura del aire es baja, el calor procedente del cuerpo del animal fluirá hacia el exterior, ¿sí? Nosotros también emanamos cierta cantidad de calor con la cual vamos a intentar regular parte de nuestro calor en el organismo. Animales, pues porque somos a veces unos animales, ¿no? Nos consideramos todavía dentro de esa rama. Hasta provocar la falta de confort y reducir la eficiencia producida. No obstante, si el animal dispone de suficiente alimento, puede mantener su temperatura corporal en magnitudes compatibles con la vida. Mm, existen elementos externos con los cuales podemos regular la temperatura. En algunas situaciones, ¿qué hacen las personas que vienen, por ejemplo, que son de tierra caliente para poder regular el calor que están percibiendo? ¿Qué es lo que pueden hacer? Toman cosas calientes, ¿no? Sí, exactamente. ¿Para qué? Puede existir, a veces se pensaría, no mal, puede existir un balance dentro de estas temperaturas y que el mismo cuerpo sea mucho más fácil de regularlas. Obviamente los que estamos de este lado no lo hacemos porque para nosotros es algo ilógico, para nosotros disminuir el calor es con un elemento contrario que sería el frío, pero ellos lo regulan en base a cosas igual calientes para que el mismo cuerpo por medio de la sudoración pueda regularlo a la temperatura ambiente que ellos están expuestos. ¿Sí o no? ¿Qué les dicen? Tómate un caldito caliente, tómate un café, un té, algo que te haga sudar para que después sientas una termorregulación en el organismo y que no sientas una fatiga excesiva. ¿Sí o no? Sí. A ver. Sí. Presión atmosférica. La modificación de la presión que tiene lugar entre las distintas alturas influye directamente sobre los animales y sobre los seres humanos también. A causa de la disminución de la presión, los animales muestran dificultades para cubrir sus necesidades del oxígeno. Ante esta situación, debe aumentar el índice de hemoglobina antes de la adaptación del organismo a la disminución del oxígeno. Se realiza también mediante el aumento de frecuencias cardíacas y respiratorias. Ok. Existen ejemplos en los cuales pacientes, personas mayores, pueden condicionar que el cambio de presión atmosférica sea beneficioso o sea dañino para ellos. ¿Sí o no? Cuando ustedes tienen, digamos, a su abuelita o a su mamá que tienen algunas alteraciones en cuanto a la presión o tienen dolores musculares, dolores articulares por la edad, por degeneración, el hecho de que se modifiquen a una presión atmosférica a menor altura, ¿qué perciben ellos? ¿Qué perciben? Amén. ¿Dónde? Dolor.
¿No? ¿Cómo van a percibir dolor? Cuando una persona que está, digamos, en una altura mayor, que descienden a costa, que Se se te van... tapan los oídos. ¿Dónde? ¿No se te tapan los oídos? ¿Disminuye el dolor? Ok. No, también hace falta de aire. Falta de aire. Cuando Como que baja la entran ¿No es presión, como la presión? Cuando baja sofocados, ¿no? el mar, se supone que se estabilizan, porque su presión, o se les baja la presión o se estabilizan. Creo que es así. Ok. Cuando nos vivimos, por ejemplo, a nivel, por arriba del nivel del mar, y que existen ciertos achaques que ya se tienen, cuando una persona va a la playa, principalmente desaparecen muchos de los síntomas. La presión se regulariza, la frecuencia cardíaca se regulariza, dolores articulares disminuyen, dolores musculares disminuyen, procesos crónicos que están generando dolores musculares también se ven disminuidos, principalmente porque la presión atmosférica influye directamente sobre el esfuerzo fisiológico que la persona puede realizar. ¿Sí? Si nosotros estamos realizando una marcha, digamos, aquí en Apizaco, ¿no? Y ya tenemos ciertas molestias, ciertos dolores, y somos hasta bastón, llegamos al área de playa y por el efecto de la presión que disminuye y por el ambiente cálido que se siente, tienden a sentir una sensación de analgesia en la cual pueden mejorar las funciones fisiológicas que tienen. Digo, creo que el ejemplo, no sé si muchos no han podido ir a la playa, pero o han tenido la interacción de que vaya uno de sus abuelitos que se sienta mal aquí. Cuando van a la playa, la sensación o satisfacción por medio de la presión atmosférica que genera es más agradable. Se ha comprobado que personas que persisten o que tienen enfermedades reumatológicas, que ya son de origen degenerativo, mejoran su funcionalidad en este tipo de ambientes, nada más por el hecho de generar una presión atmosférica diferente a la que nosotros ya tenemos. ¿Sale? Por eso es el ejemplo. En cambio, cuando hacen lo opuesto, que son de un ambiente de menor, no se escucha muy bien. ¿No me escuchan bien? Sí, ¿Ok? Cuando una persona, Fer, dime Fer. Profe, entonces, por ejemplo, quise entenderlo así, o más bien entendí estas dos cosas. Una es que si se va a nivel del mar, se va a mejorar cualquier aspecto o solamente cuando se cambia la presión. Ejemplo, que una persona que vive a nivel del mar se vaya a una zona de altura y viceversa, una persona de altura se vaya a un nivel del mar, o eso como que ya no entendí. Sí, no, principalmente donde van a ver el beneficio de la presión atmosférica en cuanto a rendimiento, en cuanto a pérdida de esfuerzos, dolores, es cuando van hacia una zona donde se encuentra, Más que contigo. ¿dónde? Donde se encuentra una mayor presión atmosférica, ¿sí? Que es actualmente cuando vamos a nivel del mar. Pero si una persona que está a nivel del mar llega, por ejemplo, a una zona como la que tenemos aquí en el Pisaco, se llegan a sentir mal, principalmente porque no están acostumbrados a la presión atmosférica y eso les va a ocasionar mucho mayores molestias, más fatiga, la frecuencia arterial va a empezar a alterarse, la presión arterial también, ¿sale? Van a ocasionar condiciones patológicas donde no se van a sentir cómodos, por así decirlo, ¿sale? Ok, gracias. Siempre una menor altura donde existe una mayor presión atmosférica, el paciente va a sentirse mucho más a gusto. Pero si vamos a una zona de mayor altura donde la presión atmosférica es mucho menor, van a empezar a sentir principalmente más molestias. No sé si, por ejemplo, ahorita de que empezaron Gaby Aguirre, no sé ni dónde está, y lo que no es en su casa. Este, eh, si ustedes han podido observar dentro de lo que ha sido la pandemia en procesos de pacientes post-COVID, una de las alternativas del tratamiento es de que vayan a realizar actividades a nivel del mar, principalmente porque la presión atmosférica va a influir directamente entre la saturación de oxígeno que ellos hagan, junto con las técnicas pulmonares que ellos vayan siguiendo. ¿Vale? No sé si lo habían escuchado o lo han observado con algunos pacientes.
¿Sí? No. Yo Con sí. pacientes, No. con pacientes no, pero con jugadores de otros países sí, para la aclimatación y adaptación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un jugador de Brasil que viene a México, normalmente se van a playas para que su saturación de oxígeno se adapte a la de el país a donde vaya a jugar, en Estado de México. Ujú. Y normalmente su aclimatación lo hacen en una famosa pretemporada, la hacen a nivel de mar, no solo a ese jugador, sino a todos, para mejorar su resistencia y pues lograr la aclimatación al país. ¿Sí? Porque principalmente el cambio de presión atmosférica modifica los aspectos biológicos o fisiológicos dentro de la estructura muscular. Una cosa es que estén adecuados al entrenamiento, ya sea en sus países de origen, y otra cosa es que se adecuen en el entrenamiento lo que es a nivel del mar, ¿no? En algún momento, si no mal me equivoco, en base a esto, muchos de los países que estaban en Europa prohibieron los juegos principalmente en la zona de Latinoamérica, porque el cambio de altura les afectaba muchísimo a ellos y no podían regular parte de sus entrenamientos físicos, ¿sí o no? Sí, A lo que yo digo que son unos chillones, porque no quieren. ¿Sale? ¿Pero aquí se entiende? Sí. Sale. ¿Dónde vamos a ver variaciones de presión atmosférica dentro de la terapia física? ¿Dónde? ¿Qué tipo de elementos nos podrían servir? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué tipos de elementos dentro de la fisioterapia podemos ver en la presión atmosférica? Puede ser el agua. Puede ser el agua. El calor. ¿Mande? El calor. El calor, no, no tanto, ahí no tanto nos involucra. El agua sí, porque genera un cambio de presión, principalmente por lo que vimos ayer, de la ley de qué. ¿Qué ley era la que habla de la presión hidrostática? Por la ley de Pascal. ¿Ves? ¿Y Pascal? Creo, ¿no? Pascal, profe. También aquí hay algo que se llama, dentro de lo que es en la fisioterapia, la presoterapia. ¿Sale? Que son elementos como unos guantes, como como unos guantes largos, como unas calcetas largas, los cuales van modificando parte de la presión que se genera en todo el organismo, ¿sale? Esta presioterapia se utiliza principalmente para aumentar o para modificar la capacidad del cuerpo para poder contraer y relajar la musculatura. Son de las técnicas que se empiezan a utilizar principalmente en abordajes postquirúrgicos, donde los edemas agudos no permiten la adecuada el proceso de cicatrización dentro del mismo, ¿sale? Son elementos donde se utiliza una presión difusa, ¿sale? Y variante dentro de cada uno de los pacientes para que puedan mejorar su recuperación, pero ya es un proceso que se utiliza principalmente en estadios postquirúrgicos, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Vale. Oscilaciones mecánicas. Es aquel movimiento en el cual el cuerpo se mueve hacia uno y otro lado respecto a una posición de equilibrio, o decir, efectúa un movimiento de vaivén. Es aquel movimiento oscilatorio en el que se repiten intervalos iguales de tiempo y además se realiza en una trayectoria con tendencia en una línea recta. ¿Sale? Las oscilaciones mecánicas dentro del mismo organismo principalmente van a hablar en aspectos biomecánicos donde el desplazamiento del cuerpo puede ser en forma lineal, ¿sale? Y que esto conlleva a un movimiento equilibrado y rítmico de los músculos, ¿sale? Que quiere decir que si nosotros dentro de esas oscilaciones mecánicas estamos hablando de una marcha, por ejemplo, sabemos que el ritmo muscular o la contracción muscular que tiene que llevar, primero va a ir dirigido hacia un segmento muscular y después va a estar reproducido por el cuerpo, ¿sale? Donde el lado derecho va a estar afectando de forma circunstancial el lado izquierdo para que podamos realizar una marcha en equilibrio.
¿Sí? Esto principalmente habla en cuanto a la capacidad de fuerzas equilibradas que puede generar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. ¿Vamos bien? Este ya es un apartado que no van a ver en agentes físicos, lo van a ver principalmente en biomecánica. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Campos estáticos y electromagnéticos. Los campos eléctricos y magnéticos son líneas de fuerza invisible generadas por un fenómeno como el magnetismo terrestre, las tormentas eléctricas y el uso de la electricidad. Cuando dichos campos no varían con el tiempo, reciben el nombre de estáticos. Un campo eléctrico estático es el campo de fuerza en el que se crea por atracción y repulsión de las cargas eléctricas y están reflejadas en un espacio. Electricidad estática. Un campo magnético estático es un campo de fuerza inducido por un imán por un flujo constante de electricidad, por ejemplo, los aparatos que utilizan corriente continua. Y sale. Dentro de esto, vamos a regresar a sus clases un poquito de física, ¿vale? Para que recuerden. Ustedes llegaron a crear un campo magnético, por ejemplo, enrollando un clavo con alambre de cobre y sosteniéndolo por una pila. Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí lo llegaron a hacer? Sí. ¿Cuál es la reacción que veían dentro de este experimento? El cable giraba sobre el clavo. No los escucho yo. Ya no se escucha, profe. Se está trabando, profe. A ver, esperemos un momento porque otra vez empieza a haber interferencia. A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí. Ok, día libre. Ok, entonces, ahora, ¿qué es el ejemplo? ¿Qué veían con ese experimento ustedes? Bueno, cuando se colocaba el tornillo, el clavo en la pila, el alambre comenzaba a girar sobre el eje del clavo. ¿Y entonces qué hacía? ¿Un campo magnético o un campo eléctrico? Un campo Magnético, ¿no? magnético. Eléctrico, ¿no? Porque se supone que la electricidad que tiene la pila es fija y no se le induce más electricidad. Y porque generaban diferentes cargas, ¿no? Tienen una carga positiva y una carga negativa, principalmente determinada por dos. Tiene que basar un. Y estas iban a interactuar estas cargas para. Existen condiciones. Está trabando, Una profe. condición es la de la generación de una bobina dentro de la electroterapia. ¿Está trabando? Sí. Sí, profe. Esperemos un momento. Déjenme ver cómo está la conexión otra vez.